Los grandes medios están operando contra Javier Milei. Nuevos pronunciamientos de Milei y respuestas a toda esta opereta que viene teniendo desde hace ya algunas semanas. Los medios tradicionales de comunicación pegándole a Milei. Yo no sé si van a llegar, si están a tiempo o no, intentar desinflar al libertario porque consideran que está destruyendo a las figuras de la oposición que además se están autofagocitando, peleándose entre ellos. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar hablando sobre Javier Milei y sobre todo voy a estar hablando sobre cómo están operando contra Javier Milei. Los grandes medios están operando contra Javier Milei. Esto ya comenzó un tiempo. Quiero hacer la aclaración que algunas cosas que voy a mencionar ahora ya las mostré, ya las mencioné para quienes vieron el programa. Tuvimos casi 2 horas hablando sobre todo esto, pero me parece que vale la pena hacer un seguimiento, hacer una actualización y además reducir un poco en el tiempo el contenido que estuvimos mencionando durante el programa para aquellos que no lo vieron, que lo quieren ver de nuevo, que quieren repasarlo y agregar algunas cuestiones nuevas que tienen que ver con nuevos pronunciamientos de Milei y respuestas a toda esta opereta que viene teniendo desde hace ya algunas semanas. Vamos a comenzar entonces. Como dije, lo más importante para mí es empezar mostrando el hecho de que la opereta comenzó tal y como lo advirtió Fantino. Para quienes no saben, Fantino es un periodista muy reconocido en Argentina. Estuvo mucho al comienzo con el tema del fútbol. Después hace entrevistas, se hizo conocido haciendo entrevistas. Y ahora, además de estar en televisión, empieza con el streaming. Entonces, en ese contexto, él ha invitado varias veces a Javier Milei. Fantino es uno de los primeros que invitó a Milei a televisión cuando Milei empieza a hacerse conocido. Es decir, Fantino fue uno de los primeros que le dio lugar por recomendación de otro economista. Le dijo, mira, este hombre es bueno. Bueno, cuando tenga una silla libre en tu programa, lo llevó Fantino. Y Milei le subió como 4 puntos del rating. Entonces esto ha contado Fantino. Entonces a partir de ahí lo invitó muchas veces. Y a partir de ahí es que empieza a crecer todo el fenómeno de Javier Milei. Bien, que como dijimos muchas veces, no es un fenómeno que él no es un político de profesión. No es alguien que haya pensado en hacer política desde hace mucho tiempo. Simplemente es un fenómeno que se fue dando casi espontáneamente. Y que la notoriedad que tomó, el discurso, la narrativa que tiene, hizo que la misma notoriedad y cómo los medios lo citaban y demás, eso terminara impulsando a la política por el hecho de justamente no haber una alternativa viable o similar a las ideas que él plantea. Bien, vamos a repasar rápidamente. Ahora les voy a mostrar rápidamente lo que yo les mencionaba sobre Fantino. Un video de hace algunas semanas cuando él advierte, dice, acá se viene una opereta contra Milei. Básicamente los medios tradicionales, y me gusta que usó esos términos, van a empezar a operar contra Milei. Los medios tradicionales de comunicación pegándole a Milei. Como yo no sé si van a llegar, si están a tiempo o no, intentar desinflar al libertario porque consideran que está destruyendo a las figuras de la oposición que además se están autofagocitando, peleándose entre ellas. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces algo que da un poco el puntapié inicial de todo esto que está pasando ahora. Lo advirtió Fantino, como dije, es un hombre de los medios, está hace muchos años en los medios tradicionales, los grandes medios. Y además ahora, y en ese contexto lo dijo, están también haciendo streaming, bancándose él mismo, digamos, de alguna manera. En ese contexto es que dice esta advertencia en su medio de streaming. Y fue literalmente lo que pasó, fue exactamente eso lo que pasó. Tuvo razón en eso Fantino, entonces me parece importante mencionarlo porque desde ahí comienza un poco toda esta opereta que está padeciendo Milei. ¿Cuál es el punto para mí de quiebre, para la razón por la cual hablamos en el programa pasado sobre todo esto? Venimos mencionando cosas de Milei y demás, pero el programa pasado hablamos todo el programa porque hay un punto de quiebre para mí donde se evidenció demasiado la opereta que tiene que ver con Jorge Lanata, que es otro periodista para quienes no son de Argentina, muy reconocido acá, que tuvo un rol fundamental en, digamos, que el kirchnerismo perdiera las elecciones contra Macri hace algunos años, que hizo unos informes que mostró en televisión, tenía mucho rating por los informes que hizo respecto de la corrupción kirchnerista y demás. Bueno, acá, con todas estas acusaciones que se hicieron a Milei respecto de la supuesta venta de candidaturas y demás, cuando Lanata surgió, dijo, acá vamos a hacer un informe nosotros sobre Milei, qué sé yo. Entonces mucha gente creyó que, acá podía haber algo. Dijo, vamos a ver a Lanata que los informes de él eran más o menos respetables.
Vamos a ver qué tiene para decir, qué muestra, acá, qué destapa, ¿no? Porque eso era un poco lo que acostumbraba respecto al kirchnerismo, mostrar cámaras ocultas, mostrar documentos, evidencia. Entonces mucha gente dijo, bueno, si la Nata está diciendo que va a hacer un informe sobre esto de la venta de candidatura de Milei, es porque algo realmente debe haber. Bueno, acá comienza el informe de la Nata, no lo voy a poder mostrar entero porque es muy largo, simplemente quiero mostrarle cómo es la dinámica y las cuestiones que menciona la Nata. Vamos a ver un... Esta noche, señores, en PPT, Milei, Sociedad Anónima. La justicia investiga al líder de La Libertad Avanza por la venta de sus candidaturas. Ojo, porque no son casos aislados. ¿A dónde va a parar esa guita? ¿Solo se usa para financiar la campaña? ¿Le cierran los números personales a Milei? Mirá el informe. ¡Soy el león! Tenían que pagar $30.000. Había una solicitud de dinero. Que las listas se habían vendido, que habían arreglado. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Javier Milei se vende como el candidato que va a terminar con la casta política. ¡Que tiemble la casta política! Es posible sacarla a la casta. ¡La casta política! ¡Toda está cagada! Es un personaje curioso. ¡Almas libres! Dice que practica el sexo tántrico y que si llega a ser presidente, su hermana sería su primera dama. Vive con 5 perros a los que considera sus hijos. Milei arranca con una medium en el año 2017, cuando su perro / hijo Conan, que era muy importante para él, empieza a morir. Le llega esta medium que se llama Celia Melamed. Lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón. Bueno, creo que con ese fragmentito que vieron, cómo es la dinámica del informe, para quienes no conocen los informes de la Nata, que no son de Argentina y demás, ya fíjense lo absurdo que comienza, bien, muestran fragmentos de Milei como dejándolo como un loco, y justamente citan a hablar a un sujeto que ha escrito un libro recientemente que se llama El Loco, sobre supuestamente la vida de Milei, cuenta infidencias de Milei, supuestas infidencias de Milei, cosas que él le ha dicho, y todo tiene que ver mucho con ataques ad hominem, ¿bien? Que tiene perros, que le dice a los hijos, que tiene determinadas prácticas en la cama, que habla con los perros muertos, bueno, todas cuestiones así que son incomprobables. Y justamente están citando a un sujeto que acaba de sacar un libro convenientemente titulado El Loco. Si eso no es un ataque, bueno, recordemos, y en este sentido yo quiero hacer un paréntesis, hemos hecho estas comparaciones varias veces. Recordemos lo que pasaba con Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo él un outsider de la política que atacaba el establishment. Acá Milei ataca a la casta. Bueno, Trump atacaba el establishment, el deep state. Acá Milei un poco tiene un discurso muy similar, es un outsider a la política. ¿Y qué fue lo que dijo toda la prensa durante la campaña de Trump, previo a que él, cuando recién estaba empezando a competir por la interna republicana, ya se lo trató de loco? Siempre se lo trató de loco, que no va a llegar, que es un loco, que es un desquiciado, que va a empezar la Tercera Guerra Mundial, que va a llevar a Estados Unidos al abismo. Bueno, ya sabemos cuál es el modo operandi de la prensa en ese sentido, los medios. Acá están actuando muy similar con Milei. Eso es un poco lo que quería mostrar. El informe es todo así, no hay absolutamente nada, y por eso yo consideraba necesario, hablar de este tema, porque este informe de la Nata, con todo el humo que vendió de que iba a ser un informe, mucha gente dijo, bueno, acá debe haber algo, y al final no hubo absolutamente nada, fue puro humo. Entonces ya el hecho de que la Nata, un periodista que, como digo, tiene su trayectoria, es un zurdo, siempre ha sido de izquierdas, es fundador de Página 12, pero tenía como cierta respetabilidad por los informes que hacía, por las pruebas que mostraba y demás, acá ha decaído totalmente. Realmente decadente el informe que hizo, paupérrimo. Entonces me parece importante mostrarlo, porque ya si la Nata está haciendo este tipo de informes donde no dice absolutamente nada, no hay pruebas de absolutamente nada y hacen acusaciones ad hominem indemostrables, bueno, quiere decir que ya están realmente desesperados. Voy a pasar a mostrarles entonces rápidamente, en el sentido de lo que veíamos recién, de este libro que escribió este sujeto que aparecía brevemente ahí en el documental, en el informe. Y es este tuit de Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, sabemos que, bueno, amigo de la casa, es coautor del Libro Negro con Agustín Laje, tiene muchísimos libros escritos, y
si hay algo que caracteriza a Márquez, me parece que es que siempre dice lo que piensa, que no responde a nadie, que es muy crítico y que no tiene problema de criticar a quien tenga que criticar. Bueno, en este caso, Márquez hizo este tuit. Bueno, no voy a mencionar la palabra por las dudas. Falacias y ausencia de profesionalismo que vengo leyendo en este libro, en este librito, son un bochorno. Típico de campaña para desacreditar, apurado, sin documentación, vulgar, afirmaciones incomparables. Por ahora no pasa la prueba de la risa. Confieso que en mi vida algo he leído. Bien, fíjense, Márquez hace hincapié en que algo he leído, yo soy testigo, algo ha leído Márquez, y dice, no pasa la prueba de la risa. El libro se nota que es parte de todo esto, ¿no? Muy conveniente el título, muy conveniente las cuestiones que se afirman, los ataques ad hominem y demás. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, se llama, ¿no? Más allá de eso, vamos a pasar a una respuesta que hace Javier Milei. Él dice, y esto me pareció muy, muy inteligente de parte de Milei, este tweet resume muy bien lo que es el informe de La Nata. Dice, quiero confesar que todo lo que dicen de mí es cierto. Vivo en un country, no lo niega. Tengo perros. Eso lo han mencionado por todos lados como si fuera algún delito tener perros. Tengo perros. Cobro por mi trabajo y no le pago la campaña a nadie. Me descubrieron. Porque en el informe también se hace una cita donde dice que el que quiera participar o que quiera que Milei vaya a algún lado tiene que pagar las cosas él, que Milei no va a poner en la campaña por nadie. Y es un punto clave para mí. Porque imagínense si esto fuera a la inversa. Imagínense si Javier Milei estuviera pagando candidaturas por doquier, por toda Argentina, armando con muchísimo dinero toda la estructura política que necesita en Argentina, pagando candidatos por el sur, por el norte, por otras provincias. ¿Cuál sería el principal cuestionamiento obvio de los grandes medios? Le estarían pegando justamente por cuestionando de dónde sale la plata de Milei. ¿Quién lo está financiando? Sería el principal cuestionamiento. Ahora, Milei no hace eso, de hecho se le ha criticado que no tiene estructura a nivel país, que no ha logrado construir una estructura a nivel país, que no le ha ido muy bien en determinadas elecciones provinciales y demás. Y se le está pegando justamente por decir él mismo, decir el que quiera hacer campaña desde mi espacio, por mi espacio, tiene que pagarse él mismo la campaña. O sea, está invertida la lógica del cuestionamiento, pero bueno, con algo había que pegarle. Entonces se agarraron de esto que él mismo ha expresado en un tuit hace algunas semanas, diciendo que cada uno tenía que financiar su campaña, lo expresó con otras palabras, y de ahí se agarraron para decir hay una venta de candidaturas por parte de Javier Milei. La justicia, y esto lo menciona en el informe de La Nata, la justicia está actuando, pero la justicia está actuando por oficio, porque hubo tantos pronunciamientos, tantas denuncias en redes sociales y en los medios que la justicia dijo, bueno, vamos a actuar. No es que alguien se invirtió el proceso, ¿bien? Porque por lo general, ¿qué hubiese pasado? Hay pruebas de que Javier Milei está vendiendo candidaturas, entonces voy con las pruebas a la justicia y eso se luego mediatiza, porque es algo grave, es una denuncia grave, se hace a la justicia y eso se filtra y salen los medios empiezan a hablar al respecto. Bueno, acá se dio un proceso raro, inverso, donde primero se empezó a hablar de eso, acusaciones medios vagas, no hay prueba ni nada, y como los medios empezaron a tocar el tema, y va la justicia y actúa de oficio, ¿bien? Medio raro el proceso, generalmente lo lógico hubiese sido al revés, ¿bien? Bueno, a esta respuesta que dio Milei vamos a agregar otro tuit, un tuit que me pareció muy interesante porque habla sobre, muestra ejemplos de La Nación. La Nación para muchos es considerado un diario en Argentina de conservador, un diario de derechas, de hecho tiene muchos columnistas respetables, tiene muchas columnas respetables, pero está claro que La Nación hoy también está jugando en contra de Milei, está jugando en favor de Juntos por el Cambio, sea Larreta, sea Bullrich, está muy claro eso y está muy claro que han empezado a operar contra Milei desde La Nación. Entonces, ojo para quienes consideren que La Nación es un diario del palo, digamos, de derechas y demás, porque también tiene su línea muy marcada. Y me interesa lo que hace Milei en este tweet que estamos viendo acá. Dice, cuando Massa le gana a Bullrich el balotaje y el país siga este rumbo de decadencia, ¿la gente de La Nación le va a pedir disculpas al pueblo argentino? Y lo que hace Milei es hacer un pequeño collage, bien, donde muestra títulos de La Nación que justamente evidencian la opereta o evidencian que La Nación también es parte de la opereta. Tras la polémica por la venta de candidaturas, Milei acusa el golpe y cae en las principales encuestas. Se empieza a hablar hace rato ya de que se está desinflando Milei, bien. Milei versus Milei, un fenómeno que se apaga, fíjense cómo titula. En medio de la polémica por la venta de candidaturas, Javier Milei se demostró junto a Carolina Píparo en La Plata. Fíjense que
métenlo en la venta de candidaturas, por más que no hay pruebas de nada todavía y que la justicia no ha dicho absolutamente nada. Y el impacto que tendría un desmoronamiento de Milei. Bien, estos son algunos de los titulares que él muestra. Dice La Nación, 24 horas contra Milei, se nota mucho la opereta. Fíjense, entonces es clave mencionar porque obviamente uno ya sabe cómo opera C5N, pero La Nación para muchos es considerado un diario de derecha, un diario digamos que lee generalmente un posible votante de Milei, entonces hay que tener cuidado con esto porque el ataque es muy claro. Vamos a pasar a un pequeño video de Javier Milei. Fue al programa de Babi Checopar a responder algunas cuestiones de todo esto que se viene hablando del informe de la Nata y demás. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento. Este fragmento lo han subido a Twitter, La Derecha Diario, donde dice Javier Milei sobre la investigación judicial de las acusaciones contra su partido. Van a quedar todos en evidencia. Esto es como una comedia donde los chorros persiguen a los policías. Vamos a escucharlo a Javier Milei, entonces, parte de las respuestas que dio. No nos investigue, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos limpios. El tema es lo que genera por contraposición, porque todos los demás están roñosos. Ahora, vos fijate, nosotros que no le costamos ni un mango al pagador de impuestos, somos los perseguidos. Y los que se financian la campaña con la guita de los pagadores de impuestos, digamos, son los que están en el sillón de los acusadores. Esto parece una comedia, digamos, donde los chorros persiguen a los policías. Dios, eso no puede ser. Y ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que todos estos farsantes van a quedar en evidencia. ¿Qué hubiese pasado si Milei tenía para financiar toda una campaña en tan poco tiempo y para financiar por todo el país con lo grande que es Argentina y armar estructura? ¿Y qué hubiesen cuestionado? Uy, bueno, ¿de dónde saca la plata Milei? No lo hace y le cuestionan el mismo hecho. Le dice a cada uno, páguense, el que quiera participar de la campaña tiene que pagarse porque nosotros no tenemos dinero para estar pagando campañas, y sin embargo salen los medios a decir que él está vendiendo candidaturas. Es un poco lo que está marcando Milei. Vamos a ver otro fragmento de Milei. Acá los amigos de la derecha diario dice: Milei expone los alarmantes números del señoraje del Banco Central Argentino. Esto es algo que en lo que Milei viene haciendo hincapié hace unos días. En 20 años el Estado le afanó a los argentinos a través de la emisión monetaria unos 280.000 millones de dólares. Únicamente, que es la emisión de dinero para financiar el déficit. En 20 años, ¿sabes cuánto nos afanaron? No. 280.000 millones de dólares. Y cuando vos lo mirás, empezás a mirar por año, conforme va aumentando la inflación, te afanaron más. ¿Sabes cuánto nos lleva robado el actual gobierno? 85.000 millones de dólares. Emitieron 16 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le sacás la maquinita de imprimir billetes, le estás sacando la posibilidad de que te roben con la emisión monetaria. Hoy nos estarían robando entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. ¿No me vas a decir que ese no es un plan social fuerte para Argentina? Que le devolvés a la gente 30.000 millones de dólares. Y hablan los 45.000 millones de Macri y se han robado 85.000 millones. O sea... No, pero Macri en términos de impuesto inflacionario es de los gobiernos que menos levantó, porque no emitía para financiar el déficit, emitía deuda. O sea, esa es la diferencia. Bueno, ahí vemos el segundo video, un fragmento de toda esta charla que tuvo Javier Milei con Babi Checopar. Es cómico porque Babi Checopar medio que intenta poner en pie de igualdad como para que Milei ataque en oposición, digamos, al kirchnerismo con lo que hizo Macri, y el mismo Milei termina diferenciando, diciendo no es lo mismo lo que hizo el kirchnerismo con lo que ha hecho Macri, haciendo la salvedad respecto del gobierno de Macri en ese sentido, por más que, como digo, Babi Checopar intenta medio ponerle en pie de igualdad y atacar en ese sentido a Macri, pero Milei en eso es serio y dijo no, económicamente no es lo mismo lo que hizo un gobierno del otro, por más que él también sea oposición a Juntos por el Cambio. Rescata un poco, entonces, como digo, la gestión de Macri en ese sentido. A mí me parece un gesto de honestidad intelectual, digamos. Acá hay otro fragmento donde él se diferencia de Juntos por el Cambio. Dice, nosotros tenemos un track record impecable, somos los únicos que puteamos al kirchnerismo y después somos los únicos que puteamos al kirchnerismo y después le votamos todo en contra. Somos los verdaderos opositores. ¿Bien? Se ha llegado a un nivel de locura. Es decir, es increíble porque se suponía que en la política se llama... no se pega debajo del cinturón. Claro. Es decir, entonces vos no te metés ni con los hijos, no te metés con la familia. Es más, ni siquiera se meten con las amantes, por decirlo de alguna manera, o los amantes, o lo que quieras, como quieras ponerle. Y digamos, o sea, y en mi caso, digo, hasta se ensañaron con mi hermana. Pero bueno, o sea, eso también, ¿sabes cómo se llama? Se llama miedo.
Porque los únicos que venimos acá para cambiar las cosas y terminar con los negocios y los políticos chorros somos nosotros. Es decir, nosotros, ¿sabes cuál es el gran problema, Babi, con nosotros? Es que nosotros vinimos a cambiar esto en serio. Es decir, nosotros no hacemos jueguito para la tribuna y puteamos a los kirchneristas en cámara y después le votamos a favor. Nosotros somos, vos sabés que nosotros tenemos un track record impecable que le votamos todo en contra a los kirchneristas. Es decir, entonces, en ese sentido, si nosotros somos verdaderos opositores, es más, cuando se tratan proyectos que implican meterle la mano en el bolsillo a la gente, vas a ver que siempre estratégicamente a alguien le da el quórum, que estratégicamente les aparece un disidente y se los aprueban. Los únicos que le vamos siempre en contra somos nosotros. Y es más, te diría, en cosas muy importantes, muy esenciales para la vida de los seres humanos, también hemos tenido votaciones en contra. Hay una votación que yo me acuerdo, la presento porque es la más emblemática y que yo me acuerdo que con Victoria estábamos orgullosos, porque votaron todos a favor de un proyecto y solamente nosotros dos en contra, que tenía que ver con el tema de las historias clínicas. Y era el tema de que el Estado pudiera tener acceso y centralizar las historias clínicas. En el DNI también podía figurar a través de un escáner de QR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros votamos en contra por varias cuestiones. La primera es, a mí durante la campaña electoral, a mí, digamos, el señor jefe de gobierno me hizo una demostración de fuerza. Yo me enteré que tenía COVID por televisión. Bueno, ahí veíamos otro fragmento de él se diferencia de Cambiemos, justamente, y más de un sector principal de Cambiemos, que serían las famosas palomas versus halcones y demás. Cambiemos está muy dividido en ese sentido también, me parece. Hay mucha gente muy rescatable dentro de Cambiemos, y hay mucha gente que es nefasta. Milei se diferencia, pone un ejemplo, y bueno, vamos a seguir con otro fragmento que sube Agarrá la Pala, bien, que viene siguiendo muchísimo también la campaña de Milei. Y ellos suben un fragmento del mismo programa de Babi, por eso era importante para mí este video, porque estuvo en Babi, hay varias cuestiones a mencionar, donde se hizo una encuesta. Mientras Milei estaba en vivo, la gente iba votando, fueron mostrando los resultados de la encuesta en varias oportunidades y Javier Milei arrasó respecto de los otros candidatos. Obviamente uno puede decir, bueno, pero él estaba justo ahí hablando y demás, está bien. Pero la gente, digamos, y obviamente mucha gente que votó estaba mirando el programa porque capaz lo sigue a Milei. Todas esas cuestiones las conocemos, son variables que sabemos, pero es interesante ver cómo arrasó en esa encuesta que le hicieron y además cómo salió Patricia Bullrich y cómo salió Larreta respecto de Patricia Bullrich. Vamos rápidamente a ver ese fragmento porque es interesante, es un poco ilustrativo con todo esto que estoy mencionando. Entiendo que el sesgo de que la gente que está mirando a Milei, obviamente vota por Milei, capaz alguien que vota por Larreta no estaría mirando a Babi y a Milei. ¿Me explico? Pero bueno. Te propongo una encuesta que es muy linda hoy. Bien, vamos con la encuesta. Basta Babi. A ver, ya pueden votar en a24.com. Ayer tuvimos, obviamente, una encuesta vinculada a los candidatos. Hoy también. Bueno, cada vez falta menos para las elecciones. Va a ser casi siempre así. Sí. ¿Usted a quién votaría? ¿Sí? Y ahí tenemos las opciones, entre otras, a quien tenemos hoy. 1, Patricia Bullrich. 2, Horacio Rodríguez Larreta. 3, Sergio Massa. 4, Javier Milei. Ahí los tenemos en la 24. Vote a elecciones abiertas. Esta es la mejor encuestadora que tenemos. Vamos a ver, algunos parciales. 15.000 personas votando. A ver. Vamos a ver, ahí está. Ah, mira. Bueno, en primer lugar, Javier Milei, más de 15.400 votos. Javier Milei con el 56,8%. Segunda, Patricia Bullrich con el 35,6%. Estoy cooptando la gente. Hay 20 puntos de diferencia entre Milei y Bullrich y muy, muy lejos. En este caso, Massa con el 4,8% y Larreta en el final. Igual acá no agarró un voto ni de casualidad, Massa, no. O sea, digo, el que tocó ahí tocó por error. Bueno, 70.000 personas vieron esa encuesta en 30 minutos. Siguen votando, mientras dure el programa, siguen votando a quien elige. Tengo la encuesta, parcial de la encuesta, a ver cómo la tenemos. De acá me están manejando. A ver. Bueno, vamos a ver. Pueden seguir votando, todavía nos faltan algunos minutos de programa, pero pueden seguir votando durante 24 horas, un poquito menos, porque arrancó hace un rato. Mirá, sigue sumando Javier Milei, ahora pasó a 60,9%. Segunda, Patricia Bullrich con el 32,3%. Tercero sigue siendo Sergio Massa con el 4,2%. Y en la recta final va Horacio Rodríguez Larreta con el 2,6%. Ahora se estiró a casi el doble, ¿no?
un poquito menos. También con lo que le pegó a Larreta, ¿cree que la gente lo vote? Sí, lo mato, pobre Larreta. Te puedo preguntar, hay gente que dice, yo lo votaría a Milei, pero para mí está loco. Ah, bueno, eso sí. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito. Sí, después de las elecciones hablamos. Bueno, ahí veíamos el fragmento que les mencionaba. Las votaciones, fíjense que supera por el doble a Patricia Bullrich. Esto es, además, en el Twitter del canal, bien, no del programa, sino del canal, se hizo esa encuesta y dio 60% Milei, superando casi por el doble a Patricia Bullrich con el 32%, y bueno, y Larreta casi ni figuró con un 2 y pico por ciento. Ahora, me gusta también, me interesa la reflexión final que hace Milei respecto de la pregunta que le hacen, porque eso de, Milei es un loco, es lo que dijimos, los medios instalaron, Milei es un loco, de hecho sus formas, no ayudan en ese sentido, es una de las razones por la que han utilizado este discurso, y tiene mucho que ver con los que le mencioné antes. Volvemos a Trump, ¿no? Trump también tiene una forma donde él dice la verdad, dice lo que piensa, no contesta según las convenciones, lo políticamente correcto a determinadas cuestiones. Dice las cosas en la cara, tiene muchos episodios así, también frente a la prensa y demás. Bueno, acá con Milei pasa lo mismo. Entonces, y fíjense la pregunta que hace el periodista respecto también a lo que mencionábamos antes del libro que se titula El Loco, por si no fuera explícito en este sentido todo lo que se dice él. Bueno, Milei contesta muy bien, dice, el éxito es la diferencia entre un loco y un genio. Bien, me parece una buena forma de responder a la pregunta. Hay una noticia que tiene que ver con todo esto de la venta de candidaturas que salió hace muy poquito, donde desmintieron el pago de candidaturas, titula La Derecha Diario, dice 120 candidatos liberales se presentaron en la justicia para defender a Milei, jamás se nos peticionó dinero, coincidieron en un escrito colectivo que presentaron donde también pidieron que se archive la cosa por inexistencia de delito. Bien, 120 candidatos, es un buen número, me parece importante que hayan hecho esto, la justicia verá qué toma en cuenta, qué dice, se pronunciará. El tema es que, como sabemos, a la opereta no le interesa lo que la justicia vaya a decir de acá, anda a saber cuánto tiempo. A la opereta le interesa que las pasos son en un mes y que las elecciones falta muy poco tiempo luego de las pasos. Entonces lo que sirve a la opereta no le interesa lo que diga la justicia, le sirve pegarle a Milei en ese sentido con estas cuestiones, porque toda esta narrativa que se trató de pegarle a Milei respecto de la venta de órganos, todas estas cuestiones quedaron muy atrás, se hicieron muy temprano en la campaña, faltaba mucho tiempo para que lleguen las elecciones, eso se fue borrando, Milei siguió subiendo en las encuestas, entonces tuvieron que buscar alguna otra cosa, como les dije, que tiene que ver con todo esto de la venta de candidaturas. Para cuando se exprese la justicia ya no va a importar porque la opereta hace su efecto igual, ¿bien? Entonces eso hay que tener en cuenta para cuando revisen estas cuestiones, cuando escuchen que se hace determinadas acusaciones y demás, sepan que los medios tienen sus dueños, que tienen sus intereses, que operan para un lado, para el otro, que tienen vínculos con la política desde hace muchos años, que los dueños de los medios son amigos de determinados políticos, que reciben pauta. Bueno, todas estas cosas hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con dejarse influir. Quiero mencionar una cuestión más en este sentido. Esto es digamos, algo que parece insignificante, una cosa medio pava, pero la acabo de ver antes de empezar a grabar el video. De hecho subí a mi Instagram diciendo justamente lo mismo, porque La Voz, el diario principal de acá de la ciudad de Córdoba, para quienes no conocen, hizo una publicación en su Instagram, que es esta, que estamos viendo en pantalla, donde titulan, dice, el gobierno destinará más de 1.715 millones para la campaña 2023, ¿cuánto recibirá cada partido? Y lo que a mí me llamó la atención en esta publicación es que fíjense en la imagen hay una omisión bastante evidente, una omisión, digamos, un olvido, ¿no? Se les pasó, se olvidaron, no se dieron cuenta de ponerlo a Milei. Estamos hablando de las candidaturas, estamos hablando de la campaña a presidente, ponen 4 fotos y lo incluyen 2 del mismo partido, es decir, Larreta y Bullrich, incluyen a Massa, que es el principal candidato oficialista, e incluyen a alguien que está midiendo 2 puntos, que es Schiaretti, por ser de Córdoba. Mide 2 puntos Schiaretti. Ahora, según las últimas encuestas, las principales encuestas, Milei está primero, o algunas encuestas lo ponen segundo, porque obviamente estamos contando a Larreta y a Bullrich separados, porque son las pasos justamente, ellos tienen interna, Milei va solo, y entonces está primero en la mayoría de las encuestas. Es raro, ¿no? Es raro ese olvido que tiene acá La Voz
en este caso. O sea, se les pasó ponerlo a Milei, o sea, ningunearlo, borrarlo de esa manera, se les pasó, digamos, claramente, porque, como digo, ponen dos personajes del mismo partido, que está bien, son relevantes por lo menos, pero ponerlo a Schiaretti porque ser de Córdoba mide 2 puntos. Milei está midiendo, no sabemos muy bien porque las encuestas ahora están medio tergiversadas, puede estar midiendo más de 20 puntos, como dije, muchas encuestas lo arrojan 30 puntos, 28, 30 puntos como primero, y es raro que al que está midiendo primero o segundo, si se quiere, no lo pongan en la imagen. Es un pequeño detalle que me pareció necesario mencionarlo. Lo subí a mi Instagram justamente mencionando este olvido, este descuido por parte de La Voz. Y por último, en este sentido, quiero mencionar que lo hemos dicho en el programa también, Milei es el candidato principal porque es un economista y es un economista liberal. Él siempre ha dicho que es de la escuela austríaca. No es casualidad que Milei esté arrojado a la política, haya sido arrojado a la política por cómo explica los temas de economía. Y en ese sentido, hoy, justamente, el dólar en Argentina superó los 500 pesos. Se venía evitando hace ya algunos meses. Massa es quien está manejando la economía, para quienes no saben, es el que va a candidato ahora a presidente oficialista, es el ministro de Economía. Entonces, hoy el dólar superó los 500 pesos, algo que se veía venir, y en ese sentido yo creo que esto beneficia a Javier Milei, que justamente, digamos, no es casualidad que él sea el mayor representante de la derecha en Argentina y que esté como candidato a presidente, porque justamente maneja muy bien el tema de la economía, y la economía es el principal problema que tienen los argentinos hoy, y lo vemos con estas cuestiones. Bien, fíjense, voy a mostrar por último, Milei acaba de hacer un tuit hace una hora, dijo: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta que lleva a una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. No es que suben los precios, sino que el peso pierde valor y el dólar es un precio más de la economía. Sobran pesos. Muy clara la explicación. Eso es algo que hace años que algunos economistas lo hablaban, pero nunca lo han logrado que la gente lo entienda como lo están entendiendo hoy, y sobre todo los jóvenes. Bien, entonces hace esta publicación, fíjese, un dólar, 500 pesos. Por lo tanto, ¿por qué no podemos terminar con el calvario de la inflación del dólar? Y el dólar es que para ello hay que exterminar la maquinita de imprimir billetes, y es un método que los políticos no quieren ceder porque les permitió robarnos 280.000 millones en los últimos 20 años, es lo que mencionaba él en el programa de Babi. En definitiva, terminar con el problema de la inflación y el dólar no es un tema que no tenga solución técnica. El problema son los políticos ladrones, y como están hoy las cosas, la solución está en manos del problema. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Bien, esto lo acaba de publicar Milei hace un ratito, haciendo referencia justamente, yo creo que en ese sentido, la economía y la situación del país y el desastre que ha hecho este gobierno con el país, casi que le hace la campaña a Milei solo, ¿no? Porque mientras más siga subiendo el dólar, mientras más aumente la inflación, mientras más decaiga y Argentina entre en esta crisis social y económica, más va a crecer Milei, porque es quien más ha explicado cuáles son sus propuestas en este sentido y ha demostrado entender del tema y hacer propuestas reales para salir de esta situación que Argentina padece desde hace ya muchas décadas, no solamente un par de gobiernos kirchneristas o el gobierno de Cambiemos, desde hace muchas décadas. Y entonces lo que propone Milei acá es terminar con esto de manera definitiva, para que el próximo gobierno, sea o no sea él, luego de que él gobierne, no pueda volver a lo mismo de siempre. Eso es un poco lo que plantea Milei, me parece, con dolarización y demás. Eso es todo por hoy, amigos. Vamos a estar siguiendo el tema de Javier Milei, porque estamos ya en plena campaña, falta un mes, el 13 de agosto son las elecciones, falta un mes exactamente para que sean las elecciones en Argentina, las PASO. Entonces vamos a estar siguiendo la campaña, una de las campañas más sucias de la historia, según el mismo Milei ha dicho. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a estar hablando sobre todo lo que va pasando con Javier Milei. Nos vemos la próxima.